Parashá número 40. Miren qué número, 40. Y el nombre de nuestro parashá para hoy es Balak. Tenemos que identificar dos personajes especialmente en la historia. Primero haremos un resumen, como siempre, de lo que ya vimos y luego entraremos al tema del Brit Hadasha. Balak, su nombre como tal indica devastador. Pero tenemos que saber quién es este Balak, mirar un poco cuál es su estrategia, porque recordemos que Balak traía como propósito exterminar o no permitir que el pueblo de Israel pasara sobre sus territorios. Para ello buscó la manera de utilizar fuerzas, por supuesto militares, pero sabía que su ejército no cubriría o no daría la capacidad para derrotar a un pueblo del cual él ya tenía conocimiento de oídas, que era el pueblo de Israel. Recordando que el pueblo de Israel no era un pueblo militar, no era un pueblo guerrero, no era un pueblo de armamento, pero sin embargo se sabía de la gran capacidad que tenía, es decir, la cobertura del Padre sobre ellos. Quiero detenerme un momento en un punto que me llamó la atención en unas notas y luego iré a otros conceptos. Este nombre de Balak está relacionado directamente ¿con quién? Con Balaam. Balak es uno y Balaam es otro. Este nombre hebreo Bilán, como también se le conoce Balaam, viene de las letras Bet, Lame, Ajin. Aquí las vemos. Bet, Lame y Ajin. Esas letras en su contexto hebraico, en su nombre, se combinan con Bilam, que Bilam significa sin pueblo. No voy a hacer mención más a ese detalle. Sin pueblo. Bilam, de donde viene Balaam. Ahora, quiero mostrarles esta gráfica muy rápidamente. Les prometí que no iba a hacer más gematrías y cosas así, pero en el caso de hoy era necesario hacerlo. Balak, Bet, Lamet, Kuf. Su valor por ahora no importa. Esas son las tres siglas, las tres letras hebreas de Balak. Pero ¿qué sí quiero resaltar en el nombre de Balak? En el nombre de Balak tenemos dos letras extraordinariamente importantes. ¿Cuáles son? Lamet y Bet. Lamet y Bet forman una palabra juntas. ¿Cuál es la palabra? Corazón. Muy importante. En el nombre Balak tenemos la palabra corazón. Y el corazón tiene que ver con el mensaje de hoy. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todo lo que Balak pretendía ser, está el corazón. ¿Pero qué corazón? Es un corazón noble, es un corazón justo, es un corazón piadoso, es un corazón amoroso, es un corazón dador, o es un corazón vengativo, es un corazón de odio, es un corazón malévolo, es un corazón devastador. Entonces, sobre toda cosa guardada, repito, guarda tu corazón. Por eso quise resaltar que en Balak algo que nos quiere resaltar su nombre es el corazón de una persona. Luego tenemos la letra Kuf al final. Si usted observa la letra Kuf, bueno, no tengo un pizarro. ¿Me facilitas por favor un lapicero un momento para hacer un ejercicio pequeño? Señora. No, la 80 es esta. Pay, esa es Pay. Esta es Kuf. La 100. ¿Por qué quiero hacer un pequeño gráfico con esta? Observen esta letra. ¿Qué observan con esta letra? El lineal de la letra cuando se escribe es este. ¿Qué observan con la parte inferior de la letra? ¿Qué observan? Este es el nivel. ¿Qué observan? Que está por abajo. ¿Quién lo dijo? Muy bien, hermana. Está por abajo. Eso significa que se extiende hacia abajo, correcto. Cuando se extiende hacia abajo, esta expresión en el hebreo kuf nos habla de el animal, el concepto animal. Y el corazón de Balak, terminando con esta letra kuf, nos está mostrando el corazón de un ser humano que tiene un pensamiento, una intención, un deseo, una manera de vivir negativa, adversa. Más en el sentido de la letra es en el sentido animal. Me pregunto, ¿cuántas veces nosotros obramos
con un corazón. Tenemos un corazón noble, tenemos un corazón afectivo, amoroso, pero falta que ciertas ocasiones o ciertos momentos o ciertos tropiezos o ciertas diferencias de opinión nos ocasionen que salga ¿qué? ¿Qué sale de nosotros? ¿Cómo se llama el verde ese que hay por ahí? ¿El qué? Hall. Nos sale ese hall, ese verde. El otro tiempo era ¿cómo se llama? El grandote ese que aparecía en la película. No, el hombre verde, ¿cómo se llamaba? El hombre increíble. Como que somos una persona normal y de pronto ese hombre increíble, ese hall sale y su acción, su reacción, su decir, su pensar es completamente animal. Pregunto, ¿usted alguna vez ha estado ahí? Mejor voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántas veces a la semana usted está ahí? Bueno, ¿cuántas veces al día? 24/7. Uy, sana la señora. Él, sí, todo es él, porque es que uno siempre piensa en él, pero nunca piensa en uno, es que él. El animal, entonces, Balac es un personaje interesante porque habla de corazón, pero nos habla de una terminación hacia abajo, hacia lo malo, hacia lo perverso. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de hacer el bien, terminamos haciendo mal? ¿Cuántas veces queremos decir bien, pero decimos mal? ¿Cuántas veces cuando contestamos, a cambio de contestar bien, contestamos mal? Yo no sé cuántas veces usted escucha personas que dicen con mucha frecuencia, es que las cosas que yo digo las digo claras y digo la verdad, y no tengo pelos en la lengua para decirle a la gente las cosas porque a mí me gusta la verdad. ¿Usted ha escuchado eso? Eso lo escuchamos con mucha frecuencia. Pero aquí el punto no es que tengas la capacidad de decir la verdad, sino que tengamos la capacidad de hablar con prudencia. Es que la diferencia entre decir la verdad con un concepto animal, brutal, salvaje, y decir las cosas con prudencia, el cambio es absolutamente enorme. ¿Vamos bien? Ok, entonces tenemos ya Balac. Ahora, atención. Cuando tomamos el nombre de Balaam, de Balac, perdón, y le sumamos al nombre de Balac, ¿está bien la gráfica? No sé si la están viendo todos, ¿no la alcanzan a ver todos? En internet sí, en la pantalla la tienen. Sí, aquí es 100, correcto, sí, gracias. No la alcancé a corregir. Entonces, cuando tomamos Balaam, Balac, más el nombre de Balaán, se nos da otro nombre que es Amalek. ¿Lo están captando? Cuando tomamos el nombre de Balac y a las letras del nombre de Balac le sumamos las letras que componen el nombre de Balaam, encontramos que nos da como tal el resultado. Obsérvenlo. Tomamos el resultado de Amalek. ¿Quién es Amalek? Pero ¿quién es hoy? ¿Quién es Amalek para Israel? Amalek. Amalek. ¿Quién es? No, pero ¿quién es? Bueno, ¿quién es Amalek? De tomar este rey Balac y de tomar este profeta Balaán, encontramos a Amalek. ¿Quién es Amalek? Dilo. ¿Ibas bien? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? El enemigo acérrimo de Israel. Es decir, que cuando tenemos a una persona con un corazón malvado y seguimos a un profeta que es un profeta, porque acuérdense que Balaán es un profeta, no es que él se autodenominaba profeta, era un profeta, pero es un profeta que tiene intereses personales. No es que sea un falso profeta, es un profeta que utiliza su capacidad profética para lo suyo propio y no para lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Están conmigo? Eso lo vamos a definir un poquito más adelante. Tomando estos dos personajes, encontramos a un tercer personaje que es Amalek, y ese Amalek es el enemigo. ¿Cuántos de nosotros podemos tener a nuestro alrededor enemigos? ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestro alrededor Amalek?
en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Tenemos enemigos en nuestras propias congregaciones. Sabemos por ciertas situaciones que se han ocurrido que tenemos enemigos cercanos de la misma casa que atacan a Israel Casa Integral. Y usted dirá, pero ¿cómo ocurre eso, pastor? ¿Por qué? Porque los hemos tenido aquí y sin embargo afuera hacen cosas que atacan directamente a la casa de Israel. Los tuvimos aquí como Balac, como Balaam, pero resulta que atacan desde afuera porque son Amalek, un enemigo. ¿Tienes algún enemigo cercano? ¿Tú lo puedes identificar? ¿Por qué se miran así el uno al otro? Hay enemigos que tenemos cerca. Un esposo, una esposa, cuando están en diferencias de opinión, cuando están en contrariedades entre sí, cuando no se pueden comprender y en todo momento se atacan y en todo momento sale el animal, ¿cómo me dijeron? El verde, el hawk. Entonces tenemos un enemigo. La pastora nos dio una enseñanza maravillosa esta tarde, extraordinaria. Entonces vivimos unos tiempos de casa en el que no hay paz, no hay hogar, no hay felicidad, no hay armonía, sino que vivimos en temor, vivimos en duda, vivimos en depresión, vivimos en angustia, vivimos en queja, vivimos en conflicto, vivimos en un caos. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Balaam se unen, aparece Amalek. ¿Cuánto suma Amalek? Ajin vale 70, Men vale, Samek vale 60, Lamed vale 30 y Kuf vale 80. ¿Cuánto suma? 240. 240 es el mismo valor. 240 es el mismo valor de la palabra duda en español. Miren qué interesante esto. Duda. Duda. ¿Cuándo se ocurre la duda? ¿Cuándo tú dudas? Cuando estamos esta mañana o estamos desarrollando con los varones Kadosh el tema de raíces hebreas, judeomesianismo, mesianismo, porque esos términos son tan populares que lastimosamente los tenemos muy mal entendidos. Entonces a todo momento decimos, somos una iglesia en raíces hebreas. No somos una iglesia en raíces hebreas. Somos una iglesia en las raíces de nuestra fe. Eso es muy diferente. Somos una iglesia judeomesiánica. No somos una iglesia judeomesiánica. La iglesia judeomesiánica son judíos que reciben a Yeshua y lo identifican como el rey. Esos son iglesia judeomesiánica. Tenemos iglesias judaicas o judaizantes, o tenemos cuerpo judío, como el caso de los hermanos de Judá, que trabajan bajo el camino ortodoxo, el Talmud, el Zohar, la Kabbalah, el contexto rabínico, el contexto de la Torah oral, etc. No somos nosotros ese grupo. Entonces, si no tenemos una identidad nosotros para saber que este Balaam es un profeta, pero que fue un profeta que definió hacer su propia voluntad, mas no la voluntad del Padre, entonces tenemos que saber qué Balaam tenemos alrededor. ¿Vamos bien? Muy bien. Procuraría hacer, si el tiempo me lo permite, porque tengo mucha cosa para una parachá tan hermosa como esta, hacer un resumen más o menos práctico de lo que la parachá en términos generales narra. Balac, el rey de Moab. ¿Qué es Moab? Los moabitas. Este incluso ni siquiera era propio, ni siquiera era original del pueblo de Moab, de los moabitas. Este era un hombre que por sus características militares había logrado tener posición y lo nombraron como el rey. Pero Balaam cita a Bilán, el profeta, para que venga a prestarle un servicio profético, ministerial, y su tarea es ¿cuál? Maldecir al pueblo de Israel. Todos conocemos la historia del asno. El profeta habla con Dios, Dios le dice no vayas, sin embargo decide ir, no vas a maldecir a Israel, etcétera, etcétera. Eso lo conocemos ya suficiente. Voy a hablar un poquito del tema del asno porque me parece interesante. El pueblo cae ante una seducción, el pueblo de Israel cae ante la seducción de las hijas de Moab y son perseguidos por idolatrar al ídolo moabita Peor. Cuando un oficial israelita de alto rango públicamente toma una princesa madianita y la lleva a su tienda, ¿recuerdan la historia? ¿Qué pasó con Pinjas?
Pinhas mata a los dos, deteniendo así la plaga que se esparce entre el pueblo. Esta parashá de Balac lleva su nombre porque los nombres de las porciones de cada Torah tienen siempre el principio, lo primero, y Balac también traduce y él vio. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que vio Balac? Para esta parashá entonces tenemos que ver qué es la expresión ver, y en realidad Balac no vio nada, pero cuando la mirada, la pastora Pili utiliza con mucha frecuencia una frase que dice: tus ojos miran, tus ojos hablan. Las ventanas de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Y para conocer a una persona, cuando la persona miente, cuando la persona engaña, cuando la persona burla, cuando la persona está en un egoísmo, en un celo, en una envidia, basta que mirar los ojos. Los ojos hablan. La mirada de Balac era una mirada precisamente de envidia, de celo, porque había un pueblo extraordinariamente protegido por Adonai, ese pueblo de Israel. Y de allí es de donde viene esa expresión mal de ojo. Recuerdan que lo hemos mencionado en otros parashá, el mal de ojo. Muy bien. Así es que Balac es el nombre de un rey no judío que intentó destruir al pueblo judío. En este proceso quiero resaltar que la expresión Amalek, su valor numérico es el mismo, repito, de la expresión duda. Pero ¿por qué ocurre la duda? Pregunto, ¿alguno de ustedes en estos últimos días ha tenido alguna duda en algo, por algo? ¿En qué? Sí, pero en estos días, que puntualmente tú me digas, a ver, yo les voy a ser sincero, se los dije hace unos días, estamos viviendo en el caso personal, Colombia como país está en un conflicto internacional, ¿cómo se llama? De migración más que de migración. Hay un conflicto político Colombia-Estados Unidos desde el punto de vista diplomático, esa es la palabra que estoy buscando, diplomáticamente. El presidente de Colombia ataca al presidente de América, se burla de él, lo desconoce, lo ignora, y a su vez el presidente de los Estados Unidos ataca con dureza a Colombia. Pero ¿quiénes somos los afectados en todo este proceso? Nosotros, el pueblo. ¿Por qué? Porque ya las embajadas se cerraron, la embajada de los Estados Unidos en Colombia, la embajada de Colombia en los Estados Unidos. Ahora, si pensamos nosotros salir hacia nuestros países, o en el caso nuestro Colombia, la pregunta es ¿cómo va a ocurrir la salida y cómo va a ocurrir la entrada? Ahora, cuando entramos a los aeropuertos en los Estados Unidos, a los colombianos nos pasan por una fila aparte. Un momento, vengan ustedes para acá. Y empiezan preguntas y empiezan cuestionamientos y empiezan muchas cosas. Y entonces en ese proceso, recomendación de los abogados de migración, ¿cuál es? No tengas en tus documentos electrónicos, llámese computadora, llámese tablet, llámese celular, no tengas ningún tipo de información que afecte tu identidad como colombiano y te vincule con situaciones políticas o de cualquier tipo de situación que te traiga problemas legales. Entonces yo empecé a borrar fotografías. Borré las fotografías de los asados. Borré muchas cosas que yo digo, uno no sabe cómo alguien puede interpretar algo, me explico, pero quiero pensar que la verdad, los confieso, tuve dudas. Yo le decía a Pili, mira, la situación está difícil, hay muchos conflictos. El mismo pastor Camilo ayer creo que me compartía, me decía, papi, la situación con las residencias, a los residentes, aún a los ciudadanos, están incluso quitando ciudadanía, están deportando a ciudadanos americanos que hicieron su naturalización, los están deportando, la situación está crítica. Y cuando esto ocurre, el enemigo, aquí están estos tres personajes en tu corazón llenándote de una duda, de un vacío, de una inquietud, de una problemática. ¿Me explico? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque toda duda trae consigo algo que es miedo. Dígalo conmigo, miedo. ¿Algunos de ustedes tienen miedo? ¿Han tenido miedo? ¿Da miedo salir a las calles? ¿Saben? Esta semana Migración entró a las oficinas de Walmart, no sé si fue en Texas, por allá en esos lugares donde hay tanta situación. Entraron a las tiendas Walmart y tomaron más de 25 personas
para ser deportadas. Fue horrible lo que pasó. No es que los tomen y dicen, oye, mucho gusto, disculpa, qué pena que estás haciendo tu mercadito, por favor, ven con nosotros. No, entran de una manera violenta, agresiva, los tiran al piso. Ustedes conocen esa historia. ¿Produce miedo esto? Produce pánico, produce terror, produce angustia, familias destruidas, hijos destruidos, una problemática social. El miedo trae consigo una situación, y dígalo conmigo, por favor, présteme mucha atención a lo que les voy a decir. El miedo trae consigo oscuridad. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de luz. ¿Usted lo puede decir más fuerte? ¿Usted lo puede decir más fuerte? Soy un hijo de luz. Cuando yo soy un hijo de luz, yo camino en el emet, camino en la verdad, camino en la seguridad, camino en la identidad, camino en la propiedad, camino en el propósito de Adonai. Pero cuando yo entro en la duda, cuando yo entro en el Amalek, cuando yo entro en el Balaam, cuando yo camino en el Balak, entro en duda, en angustia, en pánico, en depresión, en temor, en miedo, en caos. Y yo tengo que repetirme todos los días: yo soy luz, yo soy luz, yo soy hijo de luz, yo soy un hijo de luz. Todas las cosas me ayudan para bien. Adonai es mi protector, Hashem es mi guardador, Adonai está con nosotros. Saben, quiero felicitarlos, hermanos, porque la verdad, ayer entrevistaron a un sacerdote de la línea 1 en algún estado, una de las iglesias del nivel 1 más grandes del estado, y le llegan 2 personas al servicio. ¿Verdad? ¿Lo vieron? 2 personas llegan al servicio, y dice el sacerdote: nunca en la historia de esta iglesia había ocurrido que 2 personas llegaran un día domingo a nuestra reunión de domingo. ¿Por qué? Porque el 99% de los miembros de esa congregación son hispanos y tienen miedo de llegar a su reunión de domingo. Y nosotros venimos a nuestro Shabbat seguros. ¿Por qué? Porque somos luz, porque Hashem está con nosotros. Pero yo sé que el enemigo ha hablado a sus corazones. La duda también ha entrado, el temor también ha entrado, el pánico también ha entrado. Pero la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros con Adonai? Nuestra identidad nos debe quitar el miedo. Dígalo conmigo: mi identidad como casa de Israel no permite que yo pase por el miedo. Ahora, Hashem advierte a Balaam y le dice que no debe ir. Pero atención, ya ustedes conocen la historia. Balaam escuchó lo que Adonai le dijo, pero sin embargo, Balaam, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo que él quiso hacer. Es decir, que cuando nosotros escuchamos algo, como por ejemplo, yo no sé si alguna vez en esta casa ustedes han escuchado a la pastora Pili decir cosas como: estudien los módulos. No sé si lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? Pero ¿usted qué hace? Pues usted simplemente no estudia los módulos, porque usted solamente escucha lo que le conviene o lo que le interesa escuchar. Este profeta Balaam, que es un profeta que habla con Dios, Adonai le dice: no vayas, y él decide hacer lo que él quiere hacer, porque él escucha algo que no es lo que quiere escuchar. Él quiere escuchar que Adonai le dice: pues está bien, ve y recoge el dinero para ti. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Adonai nos dice que tenemos que hacer? ¿Estamos claros hasta aquí? Por lo tanto, el ego y nuestra manera de pensar, lo que somos, lo que yo soy, nadie me dice lo que tengo que hacer, no es lo que yo realmente quiero hacer. A mí me parece bien hacer esto y lo quiero hacer de esta manera. Por lo tanto, el nivel de comunicación que nosotros tenemos, y aquí viene el ejemplo que nos da la parasha acerca del asna. Cuando nos habla del asna, nos dice: ¿qué es el asna aquí? ¿Cuál es el nombre que tenemos para el asna? El burro. El burro ya lo habíamos hablado en hebreo. ¿Cómo se dice en hebreo burro? ¿Quién lo dijo? Bien, Atón. Uy, ¿cómo se les grabó ese nombre, no? Atón. Pero Atón, cuando lo escribimos en hebreo, Atón significa la materia, la materia, la materia. ¿Qué traduce entonces burro, asna? Materia. El burro se detiene y el burro le habla al profeta. Y el burro le dice al profeta: mira, hay un ángel allí al frente. Pero ¿por qué se ocurre esta situación?
Porque cuando nosotros materializamos todo lo que hacemos, el dinero, el trabajo, el part-time, el overtime, el full-time, el tener, el guardar, el tener, el enriquecernos, el tener más. Ustedes saben la problemática que hemos tenido guardando dinero. Creo que han visto muchos testimonios en los últimos días en las noticias. Y ustedes notarán cuánta gente que ha sido deportada, cuando se les entrevista, dicen: allá en la trailita se me quedaron como $400,000, que no sé quién me los va a regresar, no sé quién se va a quedar con ese dinero. ¿En dónde dijo? ¿En la mansión? ¿En my house? ¿Al borde de la piscina? ¿Dónde dijo? En la trailita. ¿Por qué? Porque trabaja, guarda, y no se da la dignidad siquiera de decir: tengo una muy buena mansión donde vivo, me alimento con los mejores manjares, visto lo mejor, porque tenemos un pensamiento totalmente materialista de pensar que enviamos, de pensar que llevamos, y vivimos mal en determinados lugares. La vida nos cambia en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, en un segundo. El río en Texas creció en 30 segundos, creció 8 metros. Y la gente desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y todo cuanto podían tener materialmente guardado, todo desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Por eso aquí el ejemplo con el tema del asna, el atón, es que lo material nos habla y nos dice: pero un trabajito de más estaría bien, unos dolaritos más le caerían bien. El dólar habla y el corazón del hombre de Dios escucha lo que lo material, la riqueza, el dinero le quiere decir. ¿Sabía usted que el dinero te habla? La pastora Pili ha enseñado sobre eso. Viene el tiempo de dar la ofrenda, viene el tiempo de dar el diezmo, y el dólar te dice: uy, no me empoloques en ese sobre, por favor. Llévame al casino, llévame a las coronas, llévame al mundo, porque yo me quiero deleitar en el mundo. ¿El dinero habla o no? El dinero habla. Y este es el ejemplo material. El atón habla y el atón nos muestra, y aún el atón ve al ángel que se interpone en el camino y lo puede ver, mientras que el hombre de Dios, el profeta, no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque por mucho que seas un hombre temeroso de Dios, por mucho que conozcas la palabra, por mucho que te alimentes de la palabra, cuando hay situaciones de tu vida que tú no quieres ver, ¿qué pasa? No las ves. No las ves. Adonai te dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Sé obediente, camina aquí, camina acá, haz esto, haz esto, haz esto. Pero sin embargo tú decides, hombre de Dios, varón Kadosh, hacer tu propio camino, trazar su propia ruta y hacer lo que te parece, cómo te parece y cuándo te parece. Y conclusión de esta historia nos deja como experiencia esta maravillosa paracha, que siempre, en todo momento de nuestra vida, siempre, en cada paso que nosotros damos, Adonai tiene presencia con nosotros. Yo no voy a hablar de ángeles, porque algunos dirán: yo no creo en ángeles. Pero los que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y vivir las experiencias angelicales, sabemos que los ángeles están con nosotros a todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Ángeles que nos están guardando, ángeles que nos están cuidando, ángeles que nos están dando la luz para caminar en medio de la oscuridad, que se nos advierten situaciones. Y por eso nosotros tenemos el discernimiento y la sabiduría de entender cuándo estamos haciendo cosas bien o cuándo estamos haciendo cosas mal, para que las cosas caminen con el propósito de Adonai. Dígalo conmigo: estamos en control. Pero estamos en control en obediencia. Porque si estamos en control en nuestra propia carne, dígalo conmigo, estamos en problemas. Dígalo conmigo, estamos en problemas. Por lo tanto, el yo, la soberbia, el orgullo, la autoridad, la cultura, la costumbre, nos hace ser como un Balac, que conocemos de la palabra, que estudiamos la palabra, que escuchamos la voz de Dios, pero sin embargo esa soberbia nos hace ser potenciales, y ese potencial del intelecto, del conocimiento, del yo soy, nos hace tener dentro de nosotros algo que se llama la shonara. ¿Qué es la shonara?
hablar mal. Pero cuando decimos lashon hara, hay una terminación más profunda que lashon hara. ¿Cuál es? ¿Por qué una persona habla mal? ¿Por qué una persona actúa mal? ¿Por qué una persona toma decisiones negativas, adversas, perversas? ¿Por qué? Por su corazón. ¿Por qué? ¿Qué hay en su corazón? Bueno, lashon hara. ¿Qué hace que haya lashon hara? ¿Qué hay en el corazón del ser humano cuando su acción es pervertido, malévolo? ¿Quién está ahí? La maldad. ¿Quién es esa maldad? El adversario. ¿Quién es el adversario? A Satán. Cuando el enemigo, cuando el adversario llega a la vida de un ser humano, por muy conocedor de palabras, si no está concentrado en la palabra, si no está permanentemente en la palabra, sino que solamente viene a Shabbat y cree que está haciendo la gran obra, pero entre semana no hay una liyá, no hay un estudio bíblico, no hay un tiempo de oración, no hay un tiempo con Adonai, entonces ese tiempo el adversario lo toma, entra el adversario a la persona y es la que nos lleva a tomar malas decisiones, a tomar malas acciones, a obrar mal, a actuar mal, a hacer mal. Y el domingo, el Shabbat, venimos nosotros a Shabbat y decimos: Padre, aquí estamos, varones Kadosh, como Balaam, haciendo lo que nos parece, como nos parece y cuando nos parece. Estamos caminando en el lugar equivocado. Estamos manejando una situación difícil. Este profeta se presenta y va con un propósito: recibir dinero a cambio de su palabra, de lo que va a decir. Sin embargo, la palabra nos enseña en el libro de Números 23 y nos dice que Balaam, por cada ocasión que tuvo la oportunidad de maldecir a Israel, ¿qué hizo? La bendijo. Por favor, dígalo conmigo: cada vez que alguien pretenda maldecirnos, cuando yo camino en obediencia en el propósito de Adonai, recibiré bendición. Recibiré bendición. Cada vez que alguien quiera ir en contra tuya, cada vez que alguien se levante contra tu casa, contra tu hogar, con tu familia, recibiremos bendición. Hay una palabra que está en el libro de Apocalipsis, a ver si la puedo localizar en un momento. Esta mañana, haciendo mi estudio sobre el tema, me encontré con este texto maravilloso de Apocalipsis capítulo 2, verso 14. ¿Alguien lo tiene? Por favor, búsquenlo en sus Biblias. No están las gráficas, pero lo voy a mencionar. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Atención a este texto para concluir el resumen, la primera parte. ¿De acuerdo? Apocalipsis 2:14. Dios, Adonai, corrigiendo a la iglesia de Pérgamo, le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en esa casa. Retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balac, la doctrina de Balaam, es una doctrina contra la casa de Israel. Es una doctrina contra los hijos de Adonai. Es una doctrina de fornicación. Es una doctrina de idolatría. Es una doctrina de comer lo impuro, la impureza. Por eso nosotros salimos de esa doctrina que el mundo nos enseñó para entrar a una línea como hijos sacerdotes de la casa de Israel. Amén. Como lo que somos, un pueblo escogido, un pueblo llamado, un pueblo en el propósito del Padre. Esta es una ligera reunión de resumen de lo que nos muestra el Parashá en su contenido general. Pero vamos al cierre y apenas lo mencionaré porque igual el texto es inmenso. Pero vamos a ir al cierre de lo que significa entonces el propósito del Brit Hadash. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Juan, en el capítulo 13. Allí está nuestro Brit Hadash para el día de hoy. ¿Lo tienen? Les voy a dar un minuto para que lleguen allí. Juan capítulo 13, del verso 1 en adelante. Juan capítulo 13, del verso 1 en adelante. Allí encontramos el Brit Hadash para el tema de hoy. Normalmente, como sé que el tiempo nos avanza, no alcanzo a avanzar
muy a fondo con el Brit Hadasha, pero se los dejo como en un anuncio para que usted lo pueda hacer en su casa con más detenimiento. El texto de la referencia para el Brit Hadasha de hoy es libro de Juan, capítulo 13, del verso 1 en adelante, hasta terminar en el capítulo, en el verso 31-35. El contexto de este texto de Brit Hadasha, pacto renovado, es la última cena, lo que llamamos la última cena. Una cena en la que Yeshua demuestra cómo ama especialmente a sus discípulos hasta el fin, de tal manera que en su última reunión con los discípulos, Yeshua lleva a cabo una labor extraordinaria que se llama el lavar los pies. Vamos a ver qué relación tiene esta historia con el tema que hemos mencionado hasta este momento. Vimos que aquí, para la conclusión del tema, la conclusión terminó aquí: duda. Balac más Balaam, Amalek, enemigo, corazón. Un corazón de duda, un corazón de enfermedad, un corazón malo, un corazón perverso, un corazón de odio, de envidia, de celo, de contienda, etcétera. Corazón, duda. Vamos a ver qué pasó con los discípulos con Yeshua. La última cena, la última reunión. Entonces lo primero que hace el Eterno es que ordena que se prepare una mesa y empieza a actuar de una manera extraordinaria en amor, en una forma de servicio, lo que se va a considerar algo extraño para ellos porque lo ven en una actitud como pocas veces lo han visto. Y el principio de esto es el lavamiento de los pies. Simón Pedro, atención, aquí viene el punto. Simón Pedro no entendía por qué Yeshua necesitaba lavarle sus pies y quería evitarlo. ¿Recuerdan la historia? La respuesta que Yeshua le entrega a Simón Pedro es absolutamente clara, pero más aún contundente. Y le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¡Wow! Esto es como el contexto de todo lo que está ocurriendo aquí. Si tú eres un creyente en Adonai y debes usar tus tzitzits, por ejemplo, no, es que, pues la verdad a mí, es decir, no me gusta, es que no me parece, es que no me siento bien, es que usted puede buscar la excusa que quiera. Podemos presentar la excusa que queremos. Pero para mi ejemplo, con el tema de los tzitzis, para no dar otros ejemplos, Adonai dice: si no estás de acuerdo con esto, no tienes parte conmigo. ¿Me están captando? Es contundente la respuesta del Padre. De tal manera que si tú no estás entendiendo, si tú no comprendes, si tú no ves como el asna que pudo ver y tú como profeta que no ves, si no entiendes por qué debo lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. E inmediatamente Pedro reacciona y dice: entonces, Padre, si es así, no solamente lávame los pies, sino también las manos y mi cabeza. Pero Yeshua le explicó que solo necesitaba lavarle los pies. No, solo los piecitos, Pedro. Usted no me venga aquí a decir qué es lo que tengo que hacer. Solo los pies. Necesito lavarte los pies. Muchos de nosotros hemos vivido la experiencia aquí mismo. Aquí hemos hecho el ejercicio de lavarnos los pies, ¿recuerdan? ¿Ustedes recuerdan cuáles han sido las excusas? Aquí ha habido excusas y aquí ha habido entre todos nosotros personas o hermanos que no han querido que se les laven sus pies. ¿Por qué? ¿Cuál fue la excusa número uno? ¿Por qué? Yuyos, ¿qué son yuyos? Hongos. Pastor, usted supiera los pies que yo tengo, me da vergüenza que alguien me vea mis pies, tengo unas uñas horribles, tengo los dedos encorvados, tengo callos, yo no quisiera que nadie siquiera se atreva a verme mis pies, que mejor dicho, ni yo mismo me soporto verme mis pies. Usted se imagina a Yeshua lavándole los pies a los discípulos, gentes que caminan todo el día entre la tierra, el polvo, el barro, en sandalias. ¿Cómo estarían sus pies? ¿Y Jesús acaso le está diciendo: déjame ver, ¿tienes pedicure? Oye, ¿qué pasa, Pedro? ¿No te has hecho el pedicure esta semana? ¿Qué pasa?
No, él no está mirando lo material. ¿Qué dijimos de lo material? Lo mencionamos hace un momento. Lo material, lo material. Él que está, que está mirando. Está mirando tu obediencia, nuestro corazón. Entonces Yeshua termina de lavar los pies de sus discípulos y les preguntó si habían entendido lo que acababa de hacer. Yeshua, el maestro, les habla y no obstante que se hace el lavamiento de los pies, les dice, le pidió a sus discípulos que comprendieran por qué se presentaba el lavamiento y el ungimiento de sus pies, porque justamente llegaba el tiempo que se había cumplido para él, era el tiempo de su propósito. Aquí dice la expresión en el verso 14, 1:14 dice, el verbo se hizo carne y está con su pueblo. Pero él va a servirnos en una forma en que todos nosotros tenemos que aprender a servir. No podemos ir de un lugar a otro haciendo presunción de que fuimos parte del ministerio, que estuvimos con Yeshua, que Él nos lavó los pies, sino que vayamos a donde quiera que vayamos con el propósito de servir. De servir, de servir, de servir. Tuvimos una visita hermosa en la Florida y les decíamos a los hermanos, nosotros no venimos acá para que seamos atendidos, nosotros no venimos aquí para que nos hagan la venia como en Roma, Ave César. No hemos venido a eso, hemos venido a servir, a ser parte de esta familia, a apoyar, a compartir, a tener una visión que los hermanos probablemente no se quedan, que les queda un poco retirado, que tal vez vienen, que tal vez no vienen. No. Ese no es nuestro lenguaje. Nosotros fuimos a sembrar una visión. Muchos hermanos llegaron, maravillosos los que estuvieron allí. Muchos de ellos están en otro nivel. Todos entendemos eso, pero no nos cabe la menor duda que hicimos el trabajo. No vacation. Por correction, no vacation. No estábamos de vacaciones, estábamos en el ministerio, sirviendo en el ministerio, tocando almas, llevando una palabra, llevando una palabra, llevando una palabra. Y sé que de esa palabra, 1, 2, 3, 4, los que tengan que venir, llegarán. Porque fuimos con ese propósito de que la palabra alcance y de que la salvación llegue y de que se encuentren con el amado Yeshua. Así es que no podemos confundir este mensaje que estamos desarrollando hoy. Balac como profeta hizo lo que a él le parecía que tenía que hacer y todos nosotros hemos estado ahí. Hemos querido hacer las cosas a nuestra propia manera, a nuestra propia forma, a lo que nosotros tenemos que hacer. Esta mañana, y voy a cerrar con este punto, en la reunión de varones concluimos una expresión muy linda. Quiero agradecerle al hermano José en Bucaramanga que nos dio una respuesta hermosa. Me alimentó la respuesta que me dio. Me preguntó una persona en la Florida, me preguntó si ella como mujer con sus hijos puede bendecir a sus hijos con la bendición arónica, porque la bendición arónica pues corresponde al varón, el sacerdote del hogar, ¿verdad? Les compartí a aquellos hermanos que estando justamente en Bogotá, tuvimos la oportunidad de estar en una congregación que ustedes conocen. Predicó un rabino, el rabino de la ciudad de Medellín. Digo rabino, estamos hablando de un rabino judío de la sinagoga de Medellín, Colombia. Vino a Bogotá y predicó en aquella congregación ese día. Un rabino, es la primera vez de hecho que estoy en una reunión en la que el que predica es un rabino original de Yeshivá, de Israel, etcétera. Judío, por supuesto, no creyente en Yeshua. Su predicación fue como maravillosa, una predicación sencilla, extremadamente simple, pero qué enseñanza más hermosa. Cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos a la mesa con él a compartir el almuerzo, encontré en ese rabino un hombre mayor, probablemente un poco mayor que yo, pasado por muchas aflicciones, dificultades, adversidades, pero sin embargo en sus ojos, en su voz, en su corazón se veía una paz extraordinaria, un gozo y una alegría increíble. Qué persona más agradable. Sin Yeshua, pero no quiero desmeritar qué gran persona. Y valoro, repito, su posición como rabino
enviado de Israel a ser rabino en Colombia. Cuando entramos al cierre del Shabbat, el pastor de la congregación le dijo: rabino, quiero pedirte por favor que seas tú quien pase y nos hagas por favor la bendición arónica, comparte la bendición para todos. Y el rabino desde su silla le dijo al pastor: pastor, con todo respeto te digo que no puedo pasar porque no estoy autorizado para el honor de hacer la oración arónica. Qué impresionante. Yo me quedé paralizado. Y nosotros aquí repetimos todos: nos vamos. Y este hombre rabino dice: ahora, pastor, permítame un momento, por favor. Permíteme orar. Cerró sus ojos un momento, guardó silencio y se levantó y pasó y dijo: con el respeto de mi amado Adonai, voy a tomar el privilegio por primera vez en mi vida de hacer la oración arónica. Qué honra, qué respeto. Eso me impresionó. Entonces, cuando la persona me hace la pregunta, ¿podemos nosotros hacer la oración arónica? El hermano José, en la respuesta, porque tocamos algo del tema en la enseñanza esta mañana, él dijo: pastor, yo creo que la pregunta no es si podemos hacer la oración arónica, sino es si podemos recibir la oración arónica. Porque Aarón recibió el permiso de parte de Adonai. Los hijos de Aarón recibieron el permiso de parte de su padre, el sumo sacerdote. La pregunta entonces es a nosotros: ¿quién nos da el permiso de hacer la oración? Entonces, ¿nosotros somos dignos de recibir la oración? Entonces concluimos en el ejercicio: por supuesto que sí, porque como casa de Israel, como hijos de Yeshua, Él nos da la autoridad para que podamos tomar la decisión de expresar la oración arónica. Vean que la respuesta me gustó mucho. Entonces le pude decir a aquella hermana: tú eres cabeza de hogar. Tu esposo no está, por las razones que sean, pero tú eres mamá y papá. Tú tienes el trabajo maternal y tienes el trabajo paternal. Por lo tanto, como mujer de Dios, como una mujer que ama la Torá, como una mujer que ama a sus hijos, como una mujer que cuida la casa de Israel, puedes, por la delegación de Yeshua, hacer la oración arónica. Miren qué momento tan hermoso. Y son pequeños detalles, pero son detalles que nos marcan una línea, son detalles que nos marcan una forma y son detalles que no nos permiten duda. Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. Di, bendita duda, ¿por qué camino sigo? No. Los hombres de Adonai caminamos en el camino, la verdad y la vida. Los hombres de Adonai somos luz, y en el corazón de un hombre de Hashem no puede haber duda, porque la duda de Amalek, la duda de Balaán y la duda de Balac no forman parte de la vida para con nosotros. Caminamos en fe, nos movemos en fe, y Yeshua, nuestro Yeshua, nos da el discernimiento para saber en qué lugar y cómo estamos ubicados. Estemos en pie un momento, por favor. Padre eterno, te damos gracias. Amado Yeshua, gracias porque en este tiempo del propósito en la vida de Yeshua, Él se despide enseñándonos el servicio, el servir a los demás. Y para servir nosotros nos inclinamos, nos postramos y tomamos la parte del cuerpo de estos discípulos con sus pies engrasados del lodo, del caminar, seguramente malgastados en todo el sentido de la palabra, pero tú tomas una acción y es lavar, limpiar, purificar, ungir los pies de aquellos
que posteriormente irán por todas las naciones hasta nuestros días, llevando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Yeshua, nuestro Rey, nuestro Salvador. Por eso nosotros hoy caminamos en esa fe. Pedro no lo entendió en su momento. Y muchas veces nosotros hay cosas que no entendemos. Pero cuando disponemos nuestro corazón conforme al corazón de Yeshua, nuestra mente conforme a la mente de Yeshua, entonces aun si no lo puedo entender, lo haré, Padre eterno, porque si viene de ti es el Emet, la verdad. Eterno Padre, te doy gracias por el valor, te doy gracias por la integridad, te doy gracias por el contenido que estamos llevando en nuestros corazones a la luz de tu Kadosh Torah. Gracias por esta preciosa casa de Israel, casa integral en las naciones, en cada país, en cada nación, cada pastor, cada ministerio, cada familia, cada uno de todos quienes formamos parte de esta visión. Que la oración de nuestro amado Mashiach a través de Aarón sea sobre toda la casa de Israel, y que ninguna duda, ningún adversario, ningún enemigo que se quiera levantar contra nosotros nos pueda tocar, porque estamos guardados en el hueco de tu mano, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. Shabbat Shalom. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.